Pongamos toda atención y reverencia a esta lectura. Al final encontrarás un comentario bíblico y algunas preguntas para ver qué tanto asimilaste. Hebreos 4. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Jesús, el gran sumo sacerdote. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El capítulo comienza con la frase temamos pues. Según vimos en el versículo 3, aquella generación del pueblo de Israel no entró al reposo por su incredulidad. Ahora nosotros, ante la promesa de entrar en su reposo, debemos tener el temor reverente para cuidar nuestro corazón y no caer en el error de ellos. Ellos no aprovecharon el oír la palabra porque estaban llenos de incredulidad, por lo tanto no la obedecieron. Toda palabra creída es palabra obedecida. Es triste ver cómo aquella generación de israelitas, ante tanta promesa y tanta manifestación del poder de Dios, no aprovecharon y quedaron postrados en el desierto por su desobediencia, como dice en el versículo 6. En la parte final dice: y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Un ejemplo que debemos tomar en cuenta muy seriamente. El llamado es: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, citando el Salmo 95. El reposo verdadero de Dios no vino por medio de Moisés o Josué, ni por guardar el día de reposo. Jesucristo es el verdadero reposo para el alma, en donde ya no es por las obras de la ley, sino por fe. Como dice en el versículo 10, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Y claro, esa fe viva se manifestará únicamente en nuestra obediencia. Como dice en Santiago 2:17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Según el verso 11, debe haber en nosotros un procurar sincero de no caer en semejante ejemplo de desobediencia. Recordemos que muchos judíos lectores de este libro tenían religión, tenían ley, pero necesitaban realmente poner su fe en Jesucristo. En los capítulos anteriores se trata ese tema, que Jesucristo es superior a los ángeles y superior a Moisés. Él es Dios, Él es Señor, Él es el único Salvador. Para entrar al verdadero reposo, ellos debían atender la buena nueva, creerla y obedecerla.
Por eso es de vital importancia predicar la palabra de Dios, que como leemos en el versículo 12, es viva, es decir, no es palabra muerta como cualquier otro libro. Es eficaz, es decir, que cumple con aquello por lo cual es enviada. Es cortante, más cortante que toda espada de dos filos. Penetra a lo más íntimo, a lo más profundo de nuestros corazones, de nuestra alma, de nuestro espíritu. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay nada oculto ante aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y sigue diciendo por tanto, es decir, como no hay nada oculto delante de Él y Él conoce nuestras debilidades, debemos tener presente que tenemos un gran sumo sacerdote, el único, el verdadero, el que traspasó los cielos. Así como el sumo sacerdote bajo el antiguo pacto tenía que atravesar tres áreas, el atrio exterior, el lugar santo y el lugar santísimo, para hacer el sacrificio expiatorio, Jesús pasó a través de los tres cielos, el cielo atmosférico, el cielo estelar o cósmico y la morada de Dios, que como vimos en 2 Corintios 12, 2 al 4, se le conoce como el tercer cielo. Se nos exhorta a acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Hoy no entramos ante el trono de juicio, sino ante el trono de la gracia, donde podemos alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro ante nuestras grandes debilidades y flaquezas humanas. Porque nuestro gran sumo sacerdote, majestuoso que traspasó los cielos en favor nuestro, se compadece de nuestras debilidades. Porque Él vivió en este mundo, Él fue tentado en todo, pero sin pecado, es decir, jamás pecó. Por lo que hoy está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Ahora, si pusiste atención, responde a las siguientes preguntas. Número 1. ¿Por qué no les aprovechó a los israelitas oír la palabra? Número 2. ¿Quién es el verdadero reposo? Número 3. Menciona 3 características de la palabra de Dios según este capítulo. Número 4. ¿Hay algo que se le puede ocultar a Dios? Número 5. ¿Quién es nuestro gran sumo sacerdote? Número 6. ¿De qué se compadece Jesucristo? Número 7. ¿A qué trono podemos acercarnos actualmente? Y número 8. ¿Qué encontramos en el trono de la gracia? Aquí terminamos el capítulo 4 del libro de Hebreos. Apartemos todos los días tiempo para orar y meditar la palabra de Dios para ponerla en práctica. Que Dios te bendiga.